Muy buenas noches, muy interesantes, buenísimas. Están las elecciones intermedias en Estados Unidos que se llevaron a cabo ayer martes. Al momento de estar grabando este programa, le puedo decir que con toda probabilidad la Cámara de Representantes pasará a ser con mayoría republicana, tal y como se esperaba, pero el tema interesantísimo está en el Senado. Si bien el lunes todavía, por lo menos en las encuestas y las apuestas, se creía que los republicanos también se iban a quedar con el Senado, pues resulta que no. Resulta que todo depende de ahorita de Arizona y de Georgia, pero por lo menos le digo que ahorita en las apuestas le están dando un 80% de probabilidad a los demócratas de retener el control del Senado. Y esto significa, tiene muchas lecturas, muchos ángulos que ver y desde luego, como siempre he dicho a lo largo de toda esta temporada, muchas implicaciones para México. Vamos a platicarlo con Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Mario Arriagada, ¿cómo estás, Mario? Un gusto como siempre. Hola colegas, hola a todos. Y me da un enorme gusto decirlo porque hace muchos años, tengo que decir, años que no te veía en persona, Pablo. Hombre, querido Leo, el placer es mío. Qué cosa, porque Pablo aparte fue esta pandemia y tú dijiste me voy de la Ciudad de México y te fuiste a vivir. Pues pensé que iba a acabar el mundo, me fui a refugiar como buen apocalíptico, que ya tengo fama. Entonces, el placer es mío, querido Leo. No, qué gusto, Pablo. Y Pablo está aquí en la Ciudad de México, entre otras cosas, porque viniste a la marcha, Así ¿verdad? es, sí. El próximo principal domingo. motivo es defender al INE y a la democracia. Sí. Pero aproveché para venir a saludar al gran Leo y a regresar al estudio. No, hombre, muchas gracias. Qué buena onda, Pablo. Vamos a empezar contigo. A ver, yo creo que la primera conclusión es que no hubo ola roja, no hubo ola republicana, no lo que se esperaba de una victoria del trumpismo no ocurrió. Así es. A ver, si empiezo y abro la mesa, yo esbozo lo general y ya mis compañeros pueden desmenuzar, ¿no? 3 preguntas de cajón. ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué? ¿Y cuáles son las consecuencias? Sí. ¿Qué pasó? Pues sí, una sorpresa. Sí. Porque a pesar de la mayor inflación en 40 años, a pesar de la peor aprobación presidencial desde Truman, del auge en crimen, de la salida abrupta de Afganistán, pues no se dio esa ola roja que todos esperaban, ¿sí? Que hubiera sido lo normal. Sí. Independientemente... Siempre les va mal a Sí, los exactamente. presidentes en sus elecciones de medio término, ¿no? Exactamente. Independientemente de los escaños que siguen en el aire, Sí. Biden ya tuvo ahorita el mejor desempeño en elecciones intermedias de un presidente en funciones en los últimos 20 años. Interesante. O sea, fíjate qué es buen dato. historia. Entonces, ahora, yo más que una victoria demócrata, creo que es una derrota republicana, precisamente porque no se dio la ola roja que todo el mundo esperaba y sobre todo para las circunstancias en juego, ¿no? Ok, ¿por qué sucedió eso? Es la segunda pregunta. Sí. Yo creo que 2 cosas. Una es un rechazo masivo al trumpismo. No necesariamente, ahorita lo discutimos, pero no necesariamente un rechazo al republicanismo convencional, porque republicanos tradicionales ganaron en lugares importantes, ¿sí? Pero sí hay un claro rechazo a los candidatos trumpistas, sobre todo en lugares clave como Pensilvania, ¿no? Sí, ahí perdió. Y segundo, va de la mano, temas muy específicos que parecían no iban a tener tanto peso, como el aborto, por ejemplo. También en lugares muy específicos y muy importantes como Pensilvania, donde las mujeres salieron en masa a votar. ¿Sí? Eso fue muy importante. Sí. Ahora, con esto cierro, consecuencias así muy obvias. La primera es que del lado republicano se abre la puerta finalmente para echar a Trump. Se abre la puerta. Yo nada más digo... Con un trumpista que podría ser peor que Trump, que es DeSantis, ¿no? Pero se va a enfrentar a Trump. Sí, se va a enfrentar, sí. Y del lado demócrata, pues sigue abierta la posibilidad de que Biden se reelija. Sí.
Sí, sí, sí. ¿no? Pero a ver, Denise, esto es, en este análisis que estamos haciendo me parece muy importante los matices, porque hablar de un triunfo demócrata, yo tengo mis dudas. Hablar de una derrota contundente del trumpismo, yo también tengo mis dudas. O sea, aquí creo que se puede ver o sea, se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío para los dos partidos, ¿no te parece? Definitivamente, y creo que estamos viendo elecciones en un país polarizado, donde no hay ninguna fuerza política en este momento que se imponga sobre la otra. Fue una mejor noche para Biden de lo esperado y una peor noche para Trump de lo esperado. Pero eso no cambia de manera dramática el juego. Estamos en una especie de impasse. Y ahí sí difiero de Pablo. No es que el trumpismo esté muerto. De hecho, perdieron candidatos apoyados por Trump, y eso significa que la marca Trump está muy dañada. Pero el trumpismo, como fuerza política, como mensaje, como narrativa, sigue vivo, y tan es así que ganó en dos estados fundamentales, Florida y Texas, que probablemente no van a volver a ser partidos donde siquiera competitivos para el Partido Demócrata en mucho tiempo. Y esto me parece peligroso por varios motivos, porque una de las razones por las cuales Trump fue derrotado en la reelección y no pudo llevar a cabo gran parte de su agenda radical, era precisamente porque era un presidente incompetente. Los dos gobernadores que ahora se reeligen en Florida y en Texas, DeSantis y Abbott, son trumpistas en el sentido de movimiento, de ideología, mucho más eficaces, mucho más competentes y por ende mucho más peligrosos. Para el Partido Demócrata va a ser más complicada la siguiente elección presidencial, aunque retengan el control del Senado, porque perdieron bastiones geográficos muy importantes que no van a, insisto, no van a ser competitivos. Florida ya se fue para los demócratas durante muchísimo tiempo. O sea, DeSantis ganó con una ventaja de 20 puntos. Y el problema de que gane un trumpista en Texas tiene serias implicaciones para México. La victoria de ambos, por cierto, porque son los gobernadores que han usado el tema anti-inmigrante, el tema anti-mexicano, que hicieron toda este performance de llevar a los migrantes a Washington y llevarlos en camiones y en aviones a Massachusetts y decir que era un problema nacional. O sea, ellos son trumpistas en ese sentido. De utilizar no sé cómo traducirlo exactamente al español, weaponize, de usar como arma política el tema de los migrantes, el tema del crimen. Una razón por la cual a los demócratas no les fue mejor, a pesar de tener de su lado el tema del aborto, fue el tema del crimen. A los demócratas les sigue lastimando a nivel nacional el haber en algún momento sugerido que había que quitarle fondos a la policía. Y lo que hicieron en estado tras estado los republicanos fue enfatizar que el crimen va para arriba, que los demócratas son blandos con respecto al crimen, que lo que se necesita es mano dura. Entonces creo que es un error decir que fue una derrota del trumpismo, fue una derrota del personaje de Trump y de algunas de las personas a las que él apoyó en la campaña, como el doctor Oz en Pensilvania, y qué gran triunfo para los demócratas recobrar ese estado con John Fetterman, un triunfo que manda un mensaje de que el Partido Demócrata sí tiene la forma de volver a encontrarse con la base popular, de Cuello Azul, los sindicatos. Eso le abre la entrada para reposicionarse para la elección presidencial. Pero por una parte me alegra que el tema del aborto haya sido un muro de contención para los demócratas. Por otro lado, lo sucedido en Florida y en Texas creo que debe prender focos rojos para el país,
Y para Totalmente México, de acuerdo, Denise. Y Mario, aquí lo que es interesantísimo y que lo estamos viendo en Estados Unidos ya de hace varios años es la polarización. O sea, se puede ir un poquito más para acá y un poquito más para allá. A ver, recordemos que Donald Trump ganó la presidencia por el colegio electoral, pero no en votos populares, ¿no? O sea, es un país tremendamente dividido, Estados Unidos, casi diríamos que a mitades. Tan es así, Mario, que al día, o sea, ahorita que estamos grabando, todavía no hay resultados, caray. Están contando todavía, ahora sí que voto por voto y casilla por casilla, Mario. Es un país polarizado y creo que el retrato que pintan tanto Pablo como Denise es no necesariamente contradictorio, sino complementario, y estoy de acuerdo el día de hoy, extrañamente, con los dos. Creo que en conjunto pintan un relato muy realista de dónde quedó Estados Unidos después de esta elección, y una de esas cosas es que no queda claro si alguien arrolló o no se arrolló tanto como esperaba, pero claramente quedó dividido a mitades. Sí. Y en unas mitades en las cuales el mapa demócrata no necesariamente crece en el país. Lo intentaron, pero no crecieron el mapa, salvo con algunas excepciones. Y aunque Trump en tanto marca Sí. sus candidatos hayan perdido, el trumpismo, o llamémosle la versión más radical dentro del Así es. republicanismo, no perdió para nada, y DeSantis es ahora el que suena, que si Trump Sí. no es candidato presidencial, pues sería DeSantis, y no sé si eso es mejor o peor opción. No sé cuál de las dos está peor, más bien. DeSantis mismo es, pues como lo decía, tiene un discurso antiinmigrante fatal, y no en eso muy distinguible al de Trump. El propio DeSantis hizo un gerrymandering en Florida, si no entiendo mal, que ha sido muy ventajoso para los republicanos, y siguen con esa misma estrategia que ha polarizado cada vez más el espectro político estadounidense. Y me parece que es Jorge Castañeda el otro día el que sacó el tema hace un par de semanas en tu programa, Leo, hablando de el extremismo del que padecen ambos lados del partido en esta polarización Sí. que ya lleva tiempo. Y de un lado está, bueno, el extremismo trumpista o desantista en el lado republicano, pero del lado demócrata también parecen haber visos de ciertos extremismos woke. A mí me choca el término, ya lo hemos discutido aquí, Sí. porque creo que no describe realmente pues la baraja interesante de agendas que hay en el progresismo estadounidense en este sentido, pero hay ciertos discursos, sobre todo los más particularistas, diría yo, los identitarios, en el sentido de demandas para grupos muy pequeños, muy ultraminoritarios, o muy concentrados en ciertas ideas de individualidad que alienan a mucho electorado estadounidense, y que al parecer en esta elección no le hicieron un gran favor al lado demócrata, porque cuando se trata de construir mayorías, pues tienes que apostar por los temas en términos electorales que apuesten a más personas, ¿no? Entonces, ese es pues, no sé si llamarle extremismo de ambos lados, pero ciertamente algo dice la polarización existente en Estados Unidos. Claro. Solo quiero añadir que pierde dos grandes figuras el Partido Demócrata, en el cual ha apostado esperanzas en tiempos recientes. Uno es Beto O'Rourke, el candidato de Texas, que ha ido por el Senado, ha ido por la gubernatura y ha perdido las dos. Yo lo conozco personalmente, es un gran político, un gran personaje, es un gran amigo de México, sería un gran gobernador de Texas, yo estoy seguro, pero vuelve a perder. Y esa gran potencia que ha tenido en épocas recientes, pues es una baja sensible en términos de perfiles para el bando demócrata. Y la otra que me da mucha pena, pero creo que continúa en la lucha, es Stacey Abrams de Georgia, donde tú decías, el Senado todavía cuelga de un hilo y se puede ir del lado demócrata, y eso es en buena parte por el enorme esfuerzo que ha hecho el Partido Demócrata en Georgia, y esa comunidad de afroamericanos heroicos que han hecho trabajo de base, como se hace la política, ¿sabes? De casa en casa, familia en familia, despolarizando, construyendo. No solo son como figuras de relumbrón de los medios, son figuras de base que construyen comunidad desde la base, y en Georgia se ha dado una gran batalla, y me da pena que la gubernatura no la hayan podido ganar en esta ocasión, pero bueno, en el Senado puede ser que sea ese tremendo esfuerzo el que le dé
la victoria a los demócratas en el Senado, cosa que no se veía venir y que celebran. Correcto. A mí lo que me parece interesantísimo es, en este proceso de polarización, desde la presidencia de Bill Clinton, y eso está medido en trabajos académicos, cómo se ha ido polarizando más la política de Estados Unidos, cómo se ha ido perdiendo el centro. Pero, Pablo, qué difícil gobernar un país así. Sí. ¿No? O sea, no puedes tener una agenda muy clara de gobierno porque los bandazos son enormes, man. A ver, pero es que justamente esta elección demuestra que empieza a ser más redituable el centro. Biden ya le ganó a Trump con una coalición de centro. Es cierto. Y ahora pero en el margen, trumpismo empieza a irse de salida. No digo que esté absolutamente de salida. Pero ahí sí estoy en desacuerdo con Denise, porque los republicanos van a aprender precisamente de esto, de que se tienen que moderar un poco, que al menos en el discurso y en las formas. No, lo que dice Denise, que creo que es interesante, y es que el trumpismo como ideología sigue ahí presente, pero la marca Trump es mala por su ineptitud. No, pero es que el trumpismo también son las formas, Leo. A ver, Abbott y DeSantis y Kemp son conservadores. Sí. Eso no le gusta a Denise y nunca le va a gustar. No. Pero esa es una cosa. No son demagogos incendiarios, insurreccionistas, antiinstitucionales que van a destruir a la República. No lo son. Nada más no les gustan sus ideas. Pero son hombres de partido, son hombres institucionales, son políticos tradicionales. Y se van a dar cuenta a partir de estos resultados, o al menos si quieren recuperar el poder, tienen que hacerlo, que tienen que defenestrar de una vez por todas a Trump. Son ideológicamente de derecha, es lo que tú estás diciendo, pero son leales a la democracia. Absolutamente. No, o sea, van a reconocer derrotas, no como... Pues ya las han reconocido. Iba a decir no como López Obrador, pero no como Trump. Absolutamente. ¿No? En eso comparten, ¿no? Es esta deslealtad con Además, también ya se están dando cuenta que Trump en las formas tampoco es tan buena estratega electoral. Ganó esa vez en 2016, pero ha perdido 2 veces las cámaras, 2 veces el voto popular. Sí. Ahora esta. Sí. Entonces tampoco es tan buena estratega electoral. Ahora bien, pasando al Partido Demócrata, también tienen un gran desafío que apuntaba Mario. Sí. Muy importante. El Partido Demócrata también tiene que mantenerse en el centro, apagar estas figuras de progresismo radical, porque también asustan. Ocasio-Cortez. Exactamente. Bernie Sanders. Menos, pero sí. Por ahí va la cosa. Y muy importante, creo que hacia allá apuntaba Mario, una cosa esencial. El Partido Demócrata empezó a dejar de ser el partido de los trabajadores. Poco a poco, perdió base ahí. Sí, se las ganó Trump. Claro, porque el Partido Demócrata se empezó a volver el partido elitista de las élites urbanas, educadas, californianas, exactamente, las coastal elites, como les llaman. Y ese espacio lo aprovechó Trump magistralmente. Bueno, los demócratas se tienen que ir hacia el centro para ganar o mantener su mayoría, y los republicanos tienen que aprender que las formas de Trump ya no son redituables. Ahí están los retos. Por eso creo que esta elección es buena. Además de que pasó sin problemas, sin violencia. Bueno, todavía vamos a ver que porque hasta el momento. Las elecciones que están competidas, pues todavía no las dan no han dado el triunfo. Vamos a ver cómo reaccionan. Pero a ver, Denise, me parece muy interesante esto que dice Pablo, y yo sé que estás en desacuerdo, pero por eso lo pongo. Él lo que dice, y me parece un argumento interesante, insisto, es DeSantis, Abbott, todos estos son ultraconservadores, en una agenda espantosa que nos saca erisipela a todos, pero son leales con las reglas de la democracia, a diferencia de Donald Trump. Claro, y es básico no erosionar el discurso. A ver, ¿qué opinas tú al respecto, Denise? Creo que Pablo está sobreestimando lo que sucedió con la elección de republicanos moderados. Sí, algunos ganaron, pero a mí me parece que el futuro del Partido Republicano todavía está muy en juego. Creo que está subestimando el radicalismo de Abbott y de DeSantis y cuánto están dispuestos a hacer.
incluso en términos de su deslealtad a las reglas de la democracia. Pablo, en esta elección ganaron muchos republicanos sí, que se han sumado a la retórica de que hubo fraude en la elección de Biden versus Trump. Ahí está J.D. Vance, ahí está Marjorie Taylor Greene, hay toda una serie de republicanos trumpistas ideológicos y desafiantes a las reglas de la democracia, tanto Abbott como DeSantis. Ambos fueron gobernadores que se rehusaron a instrumentar las políticas federales de salud en términos del COVID. Fueron estados en los cuales se rechazaron las políticas de apoyo a mucha población vulnerable. El discurso antimigrante, antimexicano y contra las reglas del gobierno federal está muy vivo en Florida, en Texas, y ellos dos me parece que van a competir por ser los candidatos presidenciales del Partido Republicano. No me queda claro que un republicano moderado como Kemp vaya a poder ganar la nominación. Entonces creo que la moneda todavía está en el aire y no debemos cantar victoria con respecto a la moderación de los republicanos. A ver, es que a mí lo que me parece fundamental, y otra vez, Denise, estoy completamente de acuerdo contigo, ideológicamente están muy tirados hacia la derecha, pero insisto, yo aquí coincido contigo, creo que me cuesta mucho trabajo ver a un DeSantis o a un Abbott llamando a su gente a que vayan a tomar el Capitolio. ¿Me entiendes? Como sí hizo Donald Trump. Yo coincido con Denise de que la moneda está en el aire de que el trumpismo no está muerto. Lo que quiero decir es que esto es un buen augurio. Bueno, a ver, vas, Mario. Bueno, a ver, estaba de acuerdo con ambos, pero ahorita otra vez vuelvo a estar de acuerdo con Denise, porque Abbott y DeSantis, por ejemplo, no amenazarán con destruir la democracia como lo hace Trump deteniendo la elección, y no tendrán esta retórica de fuego, pero calladitos hacen gerrymandering, un gerrymandering súper injusto para muchas comunidades que hace que la balanza se incline de forma, yo diría, antidemocrática del lado de un partido y puedan ocurrir triunfos como el de Trump, que gana la presidencia sin tener la mayoría total del Congreso por estos trucos de distritación. Entonces eso, pues, en eso no son muy distintos. Y luego tienen comportamientos como esto de mandar autobuses con migrantes a los estados del norte. Pero a ver, primero, la historia del gerrymandering en Estados Unidos es antiquísima, no es la primera vez que la usan. Y no es ilegal. Y no es ilegal, pero no exacto. es muy democrático. No es ilegal, pero no es ilegal. O sea, el tema aquí es, Trump sí estuvo dispuesto a la insurrección, a la rebeldía. Sí, solo lo digo para que el matiz no nos lleve a pensar de que esto es algo muy esperanzador. Eso es todo. Obviamente estoy de acuerdo en que Trump ya tuvo su momento y que lleguen nuevas figuras, ¿no? Y hay estos vicios históricos. Solamente hago ese matiz, pero también quería aclarar que no me refiero, que cuando hablo de extremismos en ambos bandos, y sobre todo creo que existe en el lado republicano, mucho más que en el demócrata, pero en el lado demócrata no me refiero a agendas como las de Bernie Sanders o Ocasio-Cortez, porque no pienso en ese sentido del centro, ¿no? Como un radicalismo en el sentido ideológico. Más bien pienso que el extremismo está hecho de aquellos que ponen agendas muy particularistas en el centro de la política electoral y por lo tanto afectan el resultado electoral posible, ¿no? Que sacas menos votos. Yo creo que tanto Bernie Sanders como Ocasio-Cortez tienen agendas que son mayoritarias, de interés mayoritario. Por ejemplo, regular los mercados, alzar los salarios, que el consumidor tenga más derechos versus las compañías, ese tipo de agendas que son de interés general. A algunos les parecerán radicales, pero a mí no me parecen extremistas en el sentido antimayoritario, destructivo de las posibilidades de ganar una elección. Al contrario, creo que añaden otra agenda mayoritaria. Entonces, no, me refiero a ciertos tipos de identitarismo muy radical, con todo y que yo me declaro alguien que defiende a la población afro, me declaro un defensor de la igualdad para las mujeres, me declaro de todas estas cosas a favor. Hay agendas identitarias muy particularistas que no haya que defender a las minorías, siempre hay que defender a las minorías y buscar cómo darles mejores circunstancias para que florezcan en las comunidades sin opresión particular. Pero no necesariamente tienen que ser las prioridades en una campaña.
porque de lo que trata la campaña es de ganar. Entonces, solo en ese sentido es que hago el matiz y lo distingo con claridad, que no me refiero al tipo de discursos de Bernie y de Ocasio-Cortez. Muy bien. A ver, nos queda una última ronda, tiene que ser breve, pero sí lo quiero poner sobre la mesa. ¿Cómo debería México leer estos resultados? Y México son muchas cosas. Vamos más bien al gobierno de López Obrador. ¿Cómo debería leer los resultados? Bajo el supuesto de que los demócratas sí se quedan en el Senado, con la mayoría en el Senado. Qué bueno que distingues, porque yo creo que es una buena noticia para México y una mala noticia para el gobierno de López Obrador. Hemos hecho esta distinción antes en el programa. No es lo mismo. Sí. Yo creo que es mala noticia para el gobierno de López Obrador porque Biden ya no va a ser un lame duck, un pato cojo. Sí. En consecuencia, va a seguir presionando con la agenda que hasta ahora ha ido presionando al gobierno de México, apalancándose con el Congreso para ello. Sí. Entonces, yo creo que el gobierno de López Obrador va a seguir, va a seguir teniendo fricción. Sí. Bueno, eso es muy importante en un momento donde hay muchas fricciones que quedaron paradas por la elección. Exactamente. A ver, es que Biden vive Joe Biden, creo que eso podemos decir, ¿no? Por supuesto. ¿Y eso qué implicación tiene, Denise? Sí, Biden vive y quizá tome más fuerza en términos de su relación con México, siendo más vocal, más abierto en la crítica en torno a temas que a la administración Biden le interesan. Pero por otro lado, recordemos que el tema migratorio vinculado al tema del crimen va a ser la bandera del Partido Republicano para la elección presidencial. Entonces Biden, por un lado, recuperado, Biden fortalecido, Biden no lo podemos declarar muerto, pero por otro lado se han revigorizado figuras dentro del Partido Republicano que van a volver a México y el tema de los migrantes una piñata política en los meses por venir. Totalmente de acuerdo. Y bueno, recordemos que la Cámara de Representantes pasa a los republicanos. Sí vive Biden. Pero tampoco es que, tampoco es que revivió y rejuveneció, digamos, ¿no? Comparten muchas agendas con respecto a México, ¿eh? Los congresistas, hay comisiones bicamerales y de ambos partidos. Sí, pero por ejemplo ahora Katherine Tai, que es la representante de comercio que depende de la Casa Blanca, pero también le tienen que rendir cuentas al Congreso. Entonces, por lo menos en la Cámara de Representantes se va a tener que enfrentar a los republicanos. Y los republicanos sabemos que tienen mucho más intereses con las compañías petroleras, eléctricas, energéticas de ese país. Así es. Entonces, híjole, va a estar rudo. A ver, Mario. Y Biden, pues también del lado demócrata, tendría que haber ya una reflexión sobre si se va a cumplir o no la promesa de campaña de Biden, que él era un candidato de transición, así lo dijo, ¿no? En lo que le daba lugar a una nueva generación. Y lo discutimos en esta misma mesa hace 4 años, no, 2 años y medio, en el que quizá Biden no necesariamente sería el mejor candidato, a pesar de haber salido fortalecido de esta en la elección intermedia. Pero bueno, la tradición es que se reelija el presidente en funciones, pero es la mejor decisión para el Partido Demócrata. Creo que ahora se va a abrir esa pregunta de forma más urgente que nunca, y la respuesta no es clara, entonces eso también es un problema. Contra Trump, Mi último mensaje es compartir la celebración de tanto Denise como Pablo de la salida a votar de las mujeres, que 100%. uno de esos actos que en política no ves venir, porque fue un acto republicano, otro de los actos republicanos de vocación antidemocrática, que fue el court packing en la Suprema Corte de forma estratégica para quitar Roe versus Wade. Y ahora la movilización de mujeres que salió a defender los derechos que ya habían adquirido y que se les retiraron, son los que sirvieron de dique, de barrera, de defensa de esta ola roja que se veía venir y que al final no ocurrió, y que mantiene al Partido Demócrata vivo y con esperanzas de poder ganar la siguiente presidencia. No, a ver, es que los republicanos son muy mañosos, pero no son prácticas ilegales, Mario. Es que ese es el tema. A mí me chocan. Cómo empacan la corte, cómo hace el gerrymandering, pero son buenísimos para eso los republicanos, muy buenos.
Pero Pues sí. yo no sé si Leo, llamarlo pero antidemocrático también, o sea, eso, mano, ¿no? O sea, es como pero el a ver, colegio la electoral. en México también es legal, todo esto que estamos discutiendo en esta mesa. Pero mira, por ejemplo, el colegio electoral, que es una institución profundamente antidemocrática, yo diría. ¿Cómo que gana el que tiene más? Pero es la tradición, son las reglas. Aquí el tema, y me parece eso muy importante, es que el que perdió es el que estaba dispuesto a la insurrección, Claro. a prender el palacio en llamas. Y ¿no? por eso, Leo, creo que los demócratas van a querer mantener vivo a Trump de una manera muy cínica. Van a querer competir contra Trump para ganar. Ese es un buen punto. Oiga, perdón, Denise, venga, rápido, perdón, sí. Sí, muy rápidamente. En Estados Unidos los perdedores quisieron incendiar el palacio y el país. En México estamos viendo la curiosa paradoja de los ganadores, el partido Morena queriendo incendiar el palacio y el país. Y por eso, al igual que Pablo, aunque venimos de corrientes ideológicas muy distintas, yo saldré a marchar el domingo en defensa del INE y de la democracia de México. Bueno, pues ahí está. Te abrazo, Denise, ahí nos vemos. Bueno, pues ahí está. Interesante. Bueno, no sé si llego hasta el abrazo, o sea, el abrazo. Sí, somos colegas. ¿Cómo? Bueno, si no quieres, no. Bueno, gracias, Denise. Fuera, pero si llego, los voy a intentar abrazar. Yo pienso que todos tienen que abrazarse, todos los tiene que haber un contingente de es la hora de opinar, ¿no? Y ir todos abrazaditos. Gracias, Denise, gracias, Mario, gracias, Pablo, gracias. Hacemos una breve pausa y ahora vamos a tener una visión desde Estados Unidos con Rafael Fernández de Castro de las repercusiones de las elecciones de Estados Unidos, en particular para México. Regresamos.